Proverbios 31, 29. Dice, léalo, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, si tiene alguna mujer al lado suyo, dígale, tú sobrepasas a todas. Muchas mujeres en la Biblia hicieron cosas extraordinarias, pero todavía la puerta está abierta para que usted, mujer, sobrepase a todas las que están ahí. Ese amén estuvo ahí como que dudado. Usted encuentra la Biblia llena de mujeres que hicieron actos heroicos, apasionados, pero yo creo que usted puede superarlas a todas. Hay mujeres astutas para bien, como aquella mujer que el rey enemigo iba huyendo del rey de Israel. A ver si se acuerdan quién es. Cuando Débora se levantó en batalla y el rey se escondió en donde una mujer y le dijo, dame de beber, dame agua. ¿Y qué le dio ella? Leche. No te voy a dar agua. Él pensó que ella lo estaba atendiendo con mucho cuidado y esmero. Las mujeres son terribles, man. Pero ¿sabe por qué le dio leche y no agua? Porque el hombre venía cansado de una batalla, agotado, y la leche relaja. Y ella lo que hizo fue relajarlo y dormirlo con el vaso de leche. Y cuando el tipo se durmió, cogió una estaca y se la clavó por aquí, por la sien, y lo mató. Y como esa usted encuentra un sinnúmero de mujeres. Lo que ella hizo estuvo bien, porque era el enemigo de su pueblo. De todas maneras, los hombres, pila con el vaso de leche. Y encontramos un sinnúmero. Pero qué bueno que la Biblia deja el marco abierto y no sea cerrado, y te da la oportunidad de que tú seas mejor que cualquiera de las mujeres en la Biblia. Así como se habla de Juan el Bautista, que dice que no hay profeta más grande que Juan el Bautista. Pero aún todavía el margen está abierto para que tú y yo seamos mejores que Juan el Bautista. O sea, se da cuenta que la Biblia está abierta, y hoy quiero que usted tome esto y no te pongas a pensar, por favor, ay, ¿por qué no escuché eso cuando mis hijos estaban pequeños? No importa, hermano. Diga conmigo, en Dios siempre hay oportunidades. Hoy quiero hablarte de unas cuantas mujeres que nos muestran cómo la influencia de una madre o de una abuela puede afectar positivamente la crianza de los hijos o los nietos. Hoy, a raíz de la crisis financiera, la mujer tiene que salir a trabajar. ¿Y quién cuida a los pelados? La abuelita. Lo que no pudiste hacer en Dios por tus hijos, hazlo con tus nietos. Wow, no escucho casi a medio hoy. Lo que no alcanzaste a hacer porque de pronto dice, pastor, es que yo no conocía a Dios todavía. Está bien, aprovecha ahora que están grandes, no importa, pero aprovecha a los nietos. Y vamos a ver cómo ellas ejercieron influencia sobre sus hijos y nietos, ya que la mamá y la abuela es la que más tiempo pasa con los hijos, sobre todo en los primeros años de vida. Vamos a aprovecharlo y quiero tomar la primera de ellas, que es Jocabet. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 24, la mamá de Moisés. Es impresionante lo que esta mamá logró con su hijo. Mire la influencia. Hebreos 11, 24 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, un hombre, ¿qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, a lo que él estaba renunciando
era a ser el nieto del rey Faraón. Y por ende estaba renunciando a todo lo que tenía que ver con ese reinado. Renunció a los privilegios de vivir en un palacio, renunció a las comodidades del palacio, a una estabilidad económica y social. Tal vez no iba a ser el próximo faraón, pero sí disfrutaba como príncipe de todos esos privilegios. Y Moisés dijo: yo prefiero renunciar a eso y aceptar algo que para muchos está fuera de la lógica humana. Mira lo que dice el versículo 25. Renunció a ser hijo de la hija de Faraón, versículo 25, escogiendo antes ser ¿qué? Maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales. ¿Los deleites temporales de qué? Mire, y no me vaya a condenar ahora a los super mega ultra archi espirituales, pero usted y yo sabemos que el pecado es sabroso. Las cosas escondidas y en secreto son sabrosas, pero todo eso es temporal. Y usted y yo tenemos que enfocarnos en lo que es eterno, que es la salvación del alma. Y cuando yo leía esto y estudiaba esto, no podía evitar acordarme de lo que mi papá me enseñó: no sacrifiques lo permanente en el altar del presente. Eso fue lo que Moisés hizo. Él sabía que ser hijo de la hija de Faraón, nieto de Faraón, príncipe en Egipto, le iba a dar muchos beneficios, iba a disfrutar, pero él sabía que todo eso se iba a acabar en algún momento. Él sabía que en algún momento iba a morirse. ¿Y después qué? Él prefirió elegir las cosas de Dios que son eternas antes que los placeres temporales del pecado. Eso se llama tener personalidad y saber para dónde se va. Y las mamás tienen que inculcarle esto a los hijos. Y los hijos que están acá tienen que ser conscientes de eso. El mundo te puede ofrecer muchos deleites, muchos placeres, pero cuando tú sabes para dónde vas, tú no te dejas enredar de las cosas del mundo. Según este versículo 25, Moisés se expuso a los maltratos, se expuso al destierro y a un aparente fracaso, porque fue echado del imperio egipcio y se fue a morar allá en la tierra de su suegro Labán, por allá, Madián. Aparentemente fracasado, 40 años por allá desterrado. Pero déjame decirte que en Dios no hay fracasos. En Dios hay propósitos. Cuando tú determinas agradar a Dios, servir a Dios, tal vez va a haber gente que te va a rechazar. Tal vez van a haber puertas que se te van a cerrar. Tal vez va a haber gente que te va a murmurar y te va a señalar. Tal vez caminos se te van a cerrar, gloria a Dios, pero en algún momento Dios te va a honrar por tú haberlo honrado a Él. Y cuando Dios te abra puertas, esas puertas nadie te las va a cerrar. Vale la pena, toca a alguien y dile: vale la pena mejor agradar a Dios que al mundo. Seguramente Jocabed, la mamá de Moisés, aprovechó los años en que lo amamantó. Porque usted conoce la historia bíblica en Éxodo capítulo 1, 2, 3, por allá esos primeros capítulos, que Jocabed tomó a Moisés, lo metió en una arquilla, lo colocó en el río. La hija de Faraón lo vio, lo trajo, lo adoptó en una época donde estaban matando a todos los hijos de los hebreos. Y como ella no podía amamantarlo, ella dijo: consíganme una hebrea para que venga y amamante a este niño y luego yo lo adoptaré como hijo mío. Y apareció la misma mamá, gloria al Señor. Y Jocabed lo amamantó hasta los 5, 6, 7 años. Pero ¿qué cree usted que hacía Jocabed esos 5, 6 años primero de vida de Moisés? Seguramente le decía: mira, tú vas a vivir en el palacio, pero tú no eres del palacio.
Tú vas a vivir allá con los egipcios, pero tú no eres egipcio, tú eres hebreo. Y seguramente durante esos 5 o 6 años le decía, Dios no permitió que tú murieras, porque Dios tiene un plan específico contigo. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Seguramente Jocabed le insistía y le decía que Dios tenía un propósito especial con él, que por algo Dios lo estaba llevando allá. Y eso seguramente fue lo que le inculcó. Las madres son encargadas de transmitir los valores a los hijos. Mamá, ¿cuánto tiempo dedicas a tus hijos? Gloria a Dios por las abuelas. Gloria a Dios por las niñeras. Gloria a Dios por las tías. Gloria a Dios por la gente que te colabora. Pero es tu responsabilidad inculcarles valores cristianos, inculcarles valores sociales, respeto. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde la que está criando a nuestros hijos son las redes sociales. Y perdóneme que yo sea radical con esto, porque yo lo soy en mi casa. Pero hoy se sientan, si es que se sientan en la mesa a comer todos, y cada uno con el celular en la mano. Si es que se sientan en la mesa. Miren, la mesa es el lugar más sagrado que hay. Y usted debe aprovechar. Si por razones de trabajo durante la semana usted no puede desayunar, ni almorzar, ni cenar en su casa con la familia, aproveche el fin de semana. Pero eso tiene que ser sagrado, hermano. Donde se habla, se comparte, se ora, se instruye. Es más, donde ni el televisor debería estar prendido en las noticias, porque es algo bien importante y especial, donde se le transmite, papá, mamá, valores a los hijos, instrucciones acerca de la vida y de lo que viene en adelante. Aproveche ese tiempo con ellos. Alguien diga amén. Incúlqueles respeto, incúlqueles propósitos en la vida. Recuérdele lo que tanto nos recordaban nuestros padres a nosotros, hermana Valentina. No sé lo de ustedes, pero mi papá me decía, esto te va a quedar es a ti. Yo no voy a vivir toda la vida, yo no soy eterno. Así que tú tienes que ver lo que vas a hacer con tu vida. Y eso hace falta, esa instrucción, para que cuando llegue el momento ellos sepan cómo enfrentar. Seguramente Jocabed aprovechó esos momentos en que lo amamantaba para inculcarle las costumbres hebreas, para contarle el propósito con el cual Dios lo había hecho nacer y para qué lo llevaba allá. Pero seguramente también Jocabed lo preparó para la vida. Madre, entiende ese propósito con el cual Dios te ha escogido. Te voy a hablar de una segunda mujer, quiero ir rapidito, Ana. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Ana, aquella mujer estéril que su marido tenía otra mujer que se llamaba ¿cómo? Penina. Y la otra mujer sí tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Y todos los años tenían que ir al templo a llevar sacrificio a Dios. Y Penina se burlaba de Ana porque Ana no tenía hijos. Pero Ana, bendito Dios, descargó su amargura en la presencia de Dios. Y eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios en medio de la aflicción, de la lucha, de la prueba, no se arrincona a llorar. Sabe que en la casa de Jehová hay victoria, en la casa de Jehová hay bendición y a los pies de Dios hay vida abundante. Como lo hicimos esta mañana, vinimos a adorarle aquí delante, a decirle cuán grande es Él. Ana fue al templo y se descargó y oró y lloró y clamó. Y mire lo que dice el versículo 11 de 1 de Samuel, capítulo 1. E hizo voto Ana diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, ¿qué pasará? Yo lo dedicaré a Jehová.
todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. 3 cosas que Ana nos enseña. Número 1, que en la casa de Dios suceden cosas grandes. Wow. Lo que hay que entender, que una madre debe anhelar estar en la casa de Dios cada vez que hay culto. Porque en algún momento se desata su milagro. Número 2, Ana sabía, gloria a Dios, que solo en la presencia de Dios suceden milagros. Ana sabía el poder que hay en la oración. Y hay hombres y mujeres jóvenes que necesitan aprender a orar, porque creen que orar es solo pedirle a Dios. Pero para orar hay que tener entendimiento y tener un propósito específico. ¿Para qué le estás pidiendo a Dios tu milagro, tu sanidad? ¿Para qué quieres que Dios te sane? Y queremos engañar a Dios. Yo quiero que Dios me sane para servirle. Sírvele antes que te sane. Yo quiero que Dios me prospere para entonces bendecir la obra de Dios. Empieza a bendecirla antes que te prospere. Para que Dios vea que tu corazón está dispuesto y que la bendición no te va a apartar del propósito de Dios. Entonces te repito, número 1, Ana nos enseña que en la casa de Dios hay bendición. Ana nos enseña que la oración tiene poder. Y Ana nos enseña el valor del voto o pacto. Ella le hace un pacto a Dios. Ella no le dice, y es que es impresionante esta mujer. Ella no le dice, dame 2 hijos, dame 5 hijos, dame 10. Y yo te entrego 1. Y me quedo con 9. ¿Cuántos hijos le pidió ella a Dios? 1. Ella nos enseña que una bendición no tiene que apartarte del propósito de Dios. Recuerde que en estos días decíamos, y yo lo he dicho siempre, que hay gente a la que Dios no le da empleo, ni lo prospera, porque sabe que cuando le da empleo y lo prospera, no viene a la iglesia. Y no porque no ame a Dios, sino porque su amor no le da para venir a la iglesia a un cansado y a un enfermo. No escuche amén. Señor, dame un hijo, y entonces el hijo es una excusa para no venir a la iglesia. Hay pastores que está serenando, es que está como el día nublado, es que está así, está allá. Pero si lo sacamos a una cita médica, si lo sacamos al cumpleaños de fulano y al otro lado. Ay, Dios mío, Padre. Ana nos enseña, hermano, que cuando usted le pida algo a Dios debe haber un propósito específico. No le pidió 5, ni 10, ni 2 siquiera, sino 1. Y le dijo, dámelo varón, que igual yo te lo voy a dedicar a ti. Y sabemos que Ana lo cumplió. Una madre sabia sabe el poder de la oración y sabe lo que un voto o pacto con Dios logra en la vida de sus hijos. Y yo creo que hoy es mañana, mamá, no importa los años que tengan tus hijos, de hacer un voto y un pacto con Dios a favor de tus hijos. Por eso, hoy vamos a dedicarle nuestros hijos a Dios. Amén. Pero aprovecha cada momento que tengas de hablar con ellos para instruirles en el propósito de Dios. Aprovecha, háblales de Dios, instrúyelos, comparte la palabra con ellos, para que la palabra en algún momento pueda fluir dentro de ellos. Qué bueno cuando hay hijos que no son cristianos y tienen una dificultad y buscan a la mamá cristiana para que ore por ellos. Porque yo sé que cuando mi mamá ora, algo Dios hace. Es porque te han visto orar. Es porque te han oído hablar de los milagros. Es porque tú has compartido la palabra de Dios y ellos te van a buscar siempre. Y eso que tú le has sembrado en algún momento va a producir. Pero sabe también que me enseña Ana, que a los hijos hay que prepararlos para el futuro. Los hijos no van a estar eternamente a tu lado.
Aunque hay algunos sinvergüenzones que no se quieren ir de la casa. ¿Cierto, hermanos? ¿Ah? Hay algunos que tienen 2, 3, 4 hijos y llevan los 2, 3, 4 hijos allá a la casa. Usted tiene que enseñarle desde chiquitico a los hijos. Como decía mi papá, el que se casa, casa quiere. Pero entonces queremos que se vengan todos para acá para tenerlo allí. Está siendo antibíblico. Ay, Dios mío. ¿O no, Bocio? Porque la Biblia es clara cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por algo Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Vete, no te lleves a la suegra. Y aunque no se llevó a la suegra, se llevó al sobrino y mire los problemas que le trajo. No, que voy a construir la casa y aquí voy a hacerle un apartamentico, un cuartico para cuando él se case. Déjalo que vaya a prepararse en la vida. Esa casa es suya. Su palo redondo que se lo eche al hombro. Déjelo que trabaje por sus propios bienes, aunque usted le vaya a dejar la herencia suya. Pero mientras usted esté viva, usted es la dueña de la casa. El dueño de la casa. Ay, pastor, usted sí es cruel. No lo estás enseñando bien. No lo estás instruyendo bien. A los hijos hay que prepararlos también. A veces los metemos tanto en una burbuja. Y por eso es que cuando prueban el mundo, la universidad, terminan apartados del evangelio. Porque no los instruimos bien en la palabra, hermano. ¿Cuál fue el voto que hizo Ana? ¿Quién me ayuda a predicar? ¿Quién me recuerda? ¿Qué fue lo que le dijo Ana a Dios? Ayúdeme. Ahí está. Si le daba un hijo, lo dedicaría a Dios. Ana no vivía en Silo. Ana vivía en otra ciudad. Lo que Ana estaba diciendo era, te lo voy a traer al templo, te lo dejo aquí y yo me voy a quedar sin hijo otra vez. Primero, Ana estaba consciente de lo que le estaba diciendo a Dios y ella lo hizo. Cuando lo destetó, se lo llevó al sacerdote Elí y le dijo, mira, por este hijo era que yo oraba, aquí te lo traigo con maleta y todo, que se quede aquí. Y ella se fue. ¿Qué madre haría eso? No quiere dejar de 18, ni 20 años, ni 30 años. Ahora va a dejar un pelado de 5 o 6 años. Pero ok, Ana era madura, Ana era espiritual, Ana sabía lo que le había dicho a Dios y sabía que tenía que cumplirle. Excelente. Pero ¿qué del muchacho? ¿Qué del pelado? Carmen, no sé si te pasó a ti, pero la mayoría, en el caso de nosotros fue al revés. Pero la mayoría de los muchachitos, de los hijos, cuando lo llevamos el primer día a clase, lloran. En el caso mío no, en el caso mío la mamá, mi esposa era la que lloraba y Gabriel le hacía así, adiós mami, chao. Ese chao y ese adiós fue durante una semana. A la semana entonces ya lloraba. No me quiero quedar aquí, mami. Imagínese en ese muchachito, imagínese que la mamá lo dejó ahí y ese pelado se quedó tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque en los primeros años cuando lo amamantaba, seguramente ella le decía, tú no eres mío, tú eres de Jehová. Y le contaba el milagro, le decía, mira, yo no podía tener hijos. Tú eres un milagro de Dios. Tú eres un milagro de Dios. Y si Dios te permitió nacer es porque Dios tiene algo grande contigo. Yo te pacté con Dios.
Yo le dije a Dios que te iba a entregar. Por lo tanto, prepárate, porque va a llegar el día donde nos vamos a desprender. Te repito, ella lo preparó psicológicamente, espiritualmente, para el desprendimiento. Eso tiene que hacerlo. Si tú quieres ser mejor que las mujeres que habla Proverbios 31, tienes que aprender que tienes que soltar a tus hijos. Wow, no escucho amén. Toca a alguna mamá y dile, tienes que soltar a tus hijos. Pero en ese desprendimiento, escúchame, tienes que enseñarle a tus hijos que no imiten lo que otros hacen. Enséñales valor, enséñales personalidad. Búscame el capítulo 2 de Samuel, ya te digo el versículo. Enséñales personalidad, que definan quiénes son. Porque a veces no le enseñamos y los papás tienen la culpa. Que no, que ahora mismo está de moda el corte de fulano de tal, el 7. Házmele el 7. Y al año que viene se pone de moda otro corte, házmele el 8. No, que ahora está de moda los pantalones rotos. Ay, qué lindo se ve el niño con los pantalones. Y todo lo que está de moda se lo colocamos. Y lo que estamos haciendo es no definiéndole una identidad. Que todas las mujeres ahora andan con un mochito por ahí, qué bonitas las piernecitas se le ven a la niña. A su nombre. ¿Tú viniste el domingo pasado? ¿Y por qué? Yo tampoco vine. No creamos una personalidad. Y por eso el mundo los está influenciando a ellos. Los está seduciendo porque no tienen claro lo que tienen. Usted en sus primeros años, mamá, abuela, manadela, nieto, nieta, ¿qué tienes ahí? Nieta, incúlcale valores. Háblale. De pronto la abuela no debería tener la autoridad de los padres porque no son hijos suyos, son de sus hijos. Porque algunas abuelas quieren mandar los hijos más que los mismos papás. Y eso es antibíblico también. Pero aproveche, instruya, enseñe. Que no imiten lo demás. Y eso fue lo que Ana hizo en el capítulo 2, versículo 12. Mire lo que pasó. ¿A dónde iba a llevar Ana a su hijo? Los hijos de Elí eran hombres ¿qué? Y no tenían. ¿Dónde lo iba a dejar? En la casa del sacerdote Elí. Un hombre que no supo criar sus hijos y se iba a rozar con ellos, iba a convivir con esos impíos. Pero Samuel no los imitaba, porque la mamá se encargó de inculcarle el temor a Dios desde sus primeros inicios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ese era el trabajo de Ana. Primero el desprendimiento lo preparó para ese gran momento, pero también lo preparó para que no imitara lo que los demás hacían. Y qué bueno es eso, hermano. Que tus hijos tengan identidad. No, papi, es que todo el mundo. Yo creo que usted ha visto un video que ya es viejo. No, que todos lo van a hacer. ¿Y quién es todo el mundo? Usted tiene que enseñarle valores en la casa a los hijos. Dedíquele tiempo, papá, mamá. Aunque hoy le estoy hablando a las mamás, pero los papás son responsables de esto. Porque al primero que Dios va a llamar a cuenta es al papá. Y Dios no te va a aceptar la excusa de que yo trabajaba mucho, venía muy cansado y mi mujer que era la que pasaba todo el día con ellos. No. ¿Quién pecó primero, Adán o Eva? ¿Y a quién llamó Dios primero? Así que si tienes un varón por ahí al lado, dile, te van a llamar a ti primero. ¿Sabe qué también le enseñó a Ana? Allí en el capítulo 2, a Samuel, lo preparó. Los años que lo tuvo amamantando, lo preparó para que hiciera las cosas con excelencia. Versículo 26, por favor, del capítulo 2. Con excelencia. Mira qué lindo eso.
Dice, y el joven Samuel iba creciendo y era como acepto delante de Dios. O sea, la gente lo aceptaba. La gente le agradaba lo que Samuel hacía. Y el mismo Dios se agradaba de Samuel. Porque Samuel lo que hacía, lo hacía con excelencia. ¿Y qué era lo que Samuel hacía? Samuel no profetizaba todavía, era un muchacho. ¿Sabe lo que hacía Samuel? Barrer el templo, preparar las lámparas, organizar todo en el templo. Y la gente se daba cuenta que ese muchacho todo lo hacía puntual y con excelencia. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que a Dios hay que servirle con excelencia. Pero el mejor ejemplo es a través de la demostración nuestra. Si tú no le sirves a Dios en la iglesia, ¿qué vas a esperar que tus hijos sean ministros de Dios? El hermano Jeremías está trabajando. Siempre que ando con él en el carro nos acordamos, y con mamá. Hay un programa que dan todos los días en Radio Esperanza, de 10:30 de la mañana a 12. 3 canciones en línea, creo que es que se llama. Y yo en el carro, cuando en ese horario siempre que ando, pongo. Y Jeremías, mi mamá y yo decimos, hay 3 canciones que no faltan. El Caracolito. Y hay una que, en mi casa hay profeta, en mi casa hay pastor, en mi casa hay ministros, y comienza, y yo me imagino a muchos cristianos, en mi casa hay profeta, en mi casa hay pastor, y ellos ni le sirven a Dios siquiera. Porque hay gente que canta por cantar. Y usted tiene que mostrarle a sus hijos la excelencia del servicio a Dios. Y papá, no sé si digo esto, Dios mío. Gracias, hermana Rosa. Para muchos papás que están aquí, mamá, debes darle vergüenza y pena que sus hijos están sirviendo a Dios y ellos no hacen nada. Dios mío, eso merece un poquito de agua, Padre amado. Eso no fue indirecta, eso fue directa. Vamos a esperar quién me va a decir, el pastor me hirió. No te estoy tirando a herir, te estoy tirando a matar. No le sirven a Dios en nada. Y pretenden que los hijos sean instrumentos de Dios. ¿Cuántas veces te han visto tus hijos de rodilla orando o a solas metido en la palabra de Dios? Pastores, que ellos no tienen que verme, en algún momento tienen que verte. Mi hijo no se levanta a las 3 de la mañana, pero en algún momento él ha tenido la necesidad de ir al baño a esa hora y seguro que ha visto a su papá orando. Ha visto a su papá leyendo la palabra, estudiando en la sala. Tus hijos tienen que ver la pasión. Y lo que muchos de ustedes no saben, que tal vez he estado aquí predicando enfermo, adolorido. Mi hijo me ha visto y él a veces en el carro me ve callado y me dice, papi, ¿estás bravo? Le digo, no, hijo, me duele todo el cuerpo. Él se tiene que dar cuenta que su papá, aún enfermo, su mamá duró más de un mes con tos, con fiebre, con gripa y no dejaba de venir a los cultos. Ese es el mejor ejemplo que se le puede dar a los hijos. Pero ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? No, hoy no vamos para la iglesia porque estamos cansados y nos trasnochamos. No, hoy no vamos para la iglesia porque no hay plata para el transporte. ¿Qué le estás enseñando cuando no tienes plata para la comida? ¿Qué haces? Ay, Dios bendito. Voy a seguir. Vamos a hablar de otra mujer. Vamos a dejar a Ana quieta. Me estoy calentando. Vamos a hablar de Rebeca. ¿Cuántos conocen a Rebeca? La mujer de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham.
Esta mujer nos enseña, ojo madre, ya para que respiren papás y mamás, nos enseña Ambocio cómo apasionar a los hijos por las promesas de Dios. Tus hijos tienen que aprender a confiar en Dios. 3 amenes. Tus hijos tienen que conocer todo lo que Dios ha prometido aquí. Y eso se hace necesario. Y aquí hablo con los papás. Usted asuma su lugar de sacerdote del hogar. Y instruya y haga devocionales en su casa. Comparta la palabra. Aprovecha cuando vas en el carro, en la moto, en el Transcaribe, a pie, y háblales de las promesas de Dios. Para que cuando ellos tengan los momentos duros y difíciles, ellos puedan decir, mi papá, mi mamá me dijo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi papá, mi mamá me enseñaron que si yo pido en oración creyendo, lo voy a recibir. Pero tú tienes que transmitirle esa fe. Y esa fe se transmite a través de los hechos tuyos. Que cuando tú veas que haya dificultad, que haya problemas y pruebas, tus hijos te puedan ver con fe, esperanzado y no derrumbado. Pero si tus hijos en la casa, a los primeros que ven hablando negativamente y tristemente, son a los papás, ¿qué ejemplo le estás dando? Que tus hijos vean que cuando hay una crisis, una escasez, una enfermedad, usted los coja y diga, vamos a orar porque sé que Dios va a abrir los cielos. Recuerdo la cuarentena. La única que quiso tocar ese virus fue a mi esposa. Y un mediodía estábamos los 3 almorzando. Y cuando de pronto empieza mi esposa... No recibí, se estaba poniendo morada. Ella me dice que me decía llévame a la clínica, pero yo no la iba a llevar a la clínica porque allá me la mataban. Si Dios se la va a llevar, que sea en la casa, no que me la maten allá. No sé si Gabriel se acordará. Nos agarramos los 3 de la mano y empezamos a orar. ¿Te acuerdas, Gabriel? Empezamos a reprender espíritu de muerte. Empezamos a declarar lo que dice la palabra, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada. Y empecé a reprender el espíritu de COVID con mi hijo y mi esposa. Y reprendimos cuando de pronto empezó a recibir oxígeno. Y no hubo necesidad ni de medicamento. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Dándole la gloria a Dios, pero inculcándole a mi hijo que hay un Dios que está por encima del COVID, por encima de la élite mundial, por encima de lo que la gente diga. Hay un Dios grande y hay un Dios poderoso. Apláudelo y dale gloria. Pero para que tus hijos se apasionen por las promesas bíblicas, tienen que conocerlas. Tienen que saberla. Y yo sé que usted conoce la historia de Esaú y Jacob. Versículo 25 del libro de Génesis, vamos a leerlo. Mire la sagacidad de Jacob. Ya lo tenemos. Génesis 25, 28. Dice, y amó Isaac ¿a quién? Porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Ahí eso está mal ya. Ese primer versículo nos enseña lo que no se debe hacer. No debe haber preferencia. Hay hijos que son más apegados, sí. Pero yo no sé si era aquí o en Olaya que decía en estos días que siempre va a haber la percepción en los hijos de que hay uno que se quiere más que el otro. Aunque no sea así. Sí, tú quieres más al uno que al otro. Tú quieres más a fulano que a mí. Y ellos ven esa percepción. Aunque no sea así. Y aunque usted diga que no es así. Mire, yo puedo hablarle de mi papá. Mi papá es un hombre que nos amó a todos por igual.
Los que lo conocieron sus últimos años, cómo terminó ciego, casi no podía caminar. Mi papá no salía de allí. Y eso luchábamos para sacarlo y él decía que no, déjenme quieto. Él bajaba solamente los domingos, ¿lo recuerdan? A la escuela dominical y subía. No hacía más nada. Pero cuando venía mi hermano Natanael de Montelíbano, ahí sí se iba con él. Y lo sacaba a pasear y a comer. ¿Se acuerda, mamá? En algunos de nosotros decíamos, y cuando lo invitábamos y él nos decía que no, le decía, ¿y por qué con Natanael sí? Hay que ser entendido. Él a nosotros nos veía todos los días, pero Natanael lo veía de tiempo en tiempo. Y en la época cuando él veía, no existían las llamadas, videollamadas por WhatsApp, así que él no veía a su hijo. Pero en algunos creó la percepción de que como que quería más a Natanael. Con mi mamá he escuchado que pasa algo parecido ahora. Sobre todo con las nietas, Carmen. Ella convive con mi hermana Dorca, con Carolina y con Claudia. A veces estas niñas la invitan a mi mamá a comer, a pasear, a la playa, a piscina, ¿cierto, mamá? Y mi mamá dice que no. Pero conmigo, con mi hijo Gabriel y con mi esposa ha ido hasta Estados Unidos. Y entonces ellas le han dicho, si fuera Jonathan, ahí sí va con él. Le estoy diciendo todo esto para que se dé cuenta que a veces de manera inconsciente creamos ese celo. Hay que ser entendido. Yo le doy gracias a Dios porque tengo uno solo. Y aunque tengo muchos hijos espirituales, yo le he inculcado a él, tú eres mi favorito. Y yo puedo estar ocupado con el que sea, hijo, le he dicho. Pero para mí usted es más importante. Así que para que aquí ninguno se crea que es más consentido para mí, el más consentido es mi hijo Gabriel. No soy de esos pastores que los hijos tienen que hacerle venia y sacar cita para hablar con ellos. Yo le he dicho, cuando usted me necesite, aunque yo esté ocupado con el que sea, pida permiso y dígame, papi, necesito esto y yo lo atiendo enseguida. Gracias a Dios tengo uno solo. Pero aquí había un problema. Esta pareja tenía gemelos y cada uno prefería uno. Vamos por qué versículo, el 21, el 28, 29. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy cansado. Por tanto fue llamado su nombre como Edom. Y Jacob respondió, ¿cómo le dijo? ¿Qué quería Jacob? Mire la respuesta, no lo tenía anotado, pero el versículo que sigue, mire la respuesta de Esaú. Entonces dijo Esaú, aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Aparentemente no servía de nada. Pero según la tradición, Harold, el hijo primogénito recibía el doble de la herencia que el papá dejaba. En segundo lugar, el hijo primogénito recibía el báculo, la vara de autoridad sobre la familia. O sea que venía siendo el patriarca en reemplazo del papá. Si miramos la tradición, eso era lo que Jacob quería. Pero como dice que Rebeca amaba a Jacob y Isaac a Esaú, Rebeca conocía algo que Dios le había hablado. Y por eso Rebeca le inculcó tanto al muchacho que cuando él vio la oportunidad le dijo, véndeme la primogenitura. ¿Qué era lo que Rebeca sabía? Vamos a leer por favor el versículo 21. Ya lo tenemos. Cuando todavía no habían nacido los muchachos, dice, lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, eran gemelos. Y dijo Rebeca, si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Y fue a qué?
a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, ¿cómo le dijo? 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Eso era lo que Jacob sabía. Lo que la mamá le habían dicho. Mira, tú eres el menor. Eran gemelos, pero Esaú nació primero. Por ende, Esaú era el mayor. Y había una profecía, había una promesa. Un pueblo, Dios dijo, va a servir al otro. De ti van a ser una nación, de tu hermano Esaú otra nación. Pero Dios a mí me dijo que Él te va a servir a ti. Y eso era lo que Jacob buscaba. Por eso aprovechó también la ceguera de su papá para robarle la bendición. No solo se quedó con la primogenitura, sino con la bendición. Ojo, porque esto fue un trato entre Esaú y Jacob. Véndeme la primogenitura y te doy un plato de lenteja. ¿Tienes hambre? ¿Estás cansado? Yo te doy. Fue un trato. Para Isaac, el papá, Esaú seguía siendo su primogénito. Y entonces Rebeca, que conocía la profecía, y Jacob, que tenía la profecía, engañaron al pobre viejo. Tu papá no te reconoce como el primogénito. Y dice que Rebeca hizo lo que algunas mujeres hacen. Están pendientes a ver quién llama al marido. Cualquier llamada, espíritu de celo, fuera. Pastor, pero es que tengo motivo, espíritu de motivo, fuera. Pastor, es que me la he hecho, espíritu de la hecho, fuera. Un día, Isaac estaba ciego y llamó a su hijo mayor Esaú y le dijo, ve y cázame un animal y hazme un guiso de esos que tú sabes hacer bien deliciosos, porque te voy a bendecir. Eso hacía parte, y ojo con esto, padres y madres, eso hacía parte de la tradición judía, bíblica, y que debe seguir en las familias cristianas. Bendiga a sus hijos. Pero no es un Dios te bendiga y ya. No es un Dios te guarde. Agárrelo y declárele palabra. Serás próspero, Dios te hará sobreabundar, verás milagros. Comience a declararle palabra a sus hijos. Eso pasó. Lo que Isaac le dijo fue, tráeme el guiso y yo te voy a declarar lo que Jehová hará contigo. En otras palabras, te voy a entregar el patriarcado a ti. Se da cuenta que Isaac no reconocía a Jacob como el primogénito, aunque había habido un negocio entre ellos. Y este Esaú también era traidor, porque él debió haberle dicho, papi, ya yo no soy el primogénito, sino el otro. Se le quedó con la comida y con la primogenitura. Y Rebeca estaba escuchando detrás de la puerta. Y mientras el pobre Esaú agarró sus armas, su arco, su flecha a buscar el animal para cazarlo, ¿qué hizo Rebeca? Llamó a su hijo menor Jacob y le dijo, ven acá, tu papá dijo esto y va a bendecir a tu hermano. Esta es la oportunidad. Ve al corral, tráeme un cabrito. Yo lo voy a matar. Como yo fui la que enseñé a cocinar a tu hermano, sé el sazón que él tiene, lo voy a preparar igualito. Esas son palabras mías. Y tú vas a llevarle a tu papá que está ciego, no te va a ver, y le vas a decir que tú eres Esaú. Esaú decía, sí, pero mi papá no es tonto. Está ciego, pero no es tonto. Mi hermano Esaú es velloso, velludo, y yo soy lampiño. Cuando él me toque, entonces él va a darse cuenta que no soy Esaú, sino Jacob. Y en vez de bendecirme, me va a maldecir. La mamá le dijo, tranquila, tranquilo, que todo lo tengo fríamente calculado. Tomó la piel del animalito, se la colocó en los brazos al muchacho y parecía como piel vellosa. Cuando él entra a la habitación donde está el papá,
El papá dice, ¿quién es? Y él dice, yo soy tu hijo mayor Esaú. El papá le dijo, yo oigo la voz de mi hijo Jacob. Acércate para besarte. No era para besarlo, era para olerlo y para tocarlo. Y dice que lo olió. Cuando yo leo eso digo, estos no lavaban la ropa en mucho tiempo. Él dijo, oigo la voz de mi hijo Jacob, pero el olor es el olor de mi hijo Esaú, olor como el campo. Y dice que le dio toda la bendición. O sea que ganó la primogenitura y ganó la bendición. Y por eso hoy se habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios aceptó todo eso porque había una profecía. Debería hablarse del Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú, pero Esaú fue excluido porque él dijo, ¿para qué me serviría? Y como Dios todo lo sabe de antemano, Dios sabía que Esaú no iba a valorar la primogenitura y por eso profetizó antes que naciera. Yo le quiero hablar a alguien aquí que ya tú venías con una profecía de Dios desde antes de nacer y por eso Él te trajo a esta iglesia, te trajo a este lugar. Valora lo que Dios te ha entregado. Valóralo. Y entonces el papá lo bendijo. Cualquier otro día le hablo de eso de valorar la primogenitura. Pero a donde voy, Rebeca lo tenía bien instruido, hermano. Mamá, papá, enséñale a tus hijos la primogenitura. Enséñale las promesas bíblicas, pero sobre todo enséñales a obedecer a Dios. Que no es con tretas, como hizo Jacob y la mamá. No es con maldad. ¿Sabe por qué Dios sí al final escogió a Jacob? A pesar de que fue con engaño y con mentira. Porque Dios no es hombre para mentir. Y esa profecía ya estaba establecida, que así tenía que ser. Pero eso le costó a Jacob. Usted conoce la historia. Cuando vino el hijo mayor Esaú con la comida, le dijo, papi, aquí estoy. Papá le dijo, ya yo te bendije, no, tú a mí no me has bendecido. Entonces, ¿a quién le di la bendición? Y ellos entendieron que fue Jacob que los engañó. Esaú lloró y rogó y le dijo, papi, dame la bendición grande. Bendíceme. El papá le dijo, ya no puedo, porque ya la bendición grande se la di a tu hermano. Sin embargo, le dio una bendición, pero no la que debía ser. Y Esaú dijo, tan pronto muera mi papá, yo mato a mi hermano Jacob. Y Jacob tuvo que irse huyendo desterrado, con primogenitura, con bendición, pero limpio, sin 5. Le tocó pagar por allá 14 años por una esposa, lo engañaron, le hicieron de cuanta cosa, pero al final Dios cumplió su palabra, su promesa. Por eso no solo le enseñes a tus hijos las promesas bíblicas, no solo le enseñes la bendición, enséñale la obediencia. Y voy a terminar con una cuarta y última mujer, una abuela y una mamá, Loida y Eunice. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Loida y Eunice. Segunda de Timoteo 1, 5. Lo tenemos. Esta madre y esta abuela transmitieron a Timoteo lo mejor que se le puede dar a un hijo y a un nieto. Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué fue lo que esta madre y esta abuela le transmitieron a Timoteo? Una fe pura. Una fe no hipócrita, no falsa, no voluble. Y quiero recordarte que aquí no está hablando de fe para creer en milagros. No está hablando de fe para recibir una bendición. Está hablando de la doctrina. Y usted tiene que enseñarle doctrina a sus hijos para que cuando los suelte a la universidad, ni la droga, ni el alcohol, ni la fiesta, ni el sexo ilícito te lo aparten de la verdad bíblica. Y eso fue lo que le transmitió la abuela Loida y la madre Eunice a Timoteo.
lo instruyeron en la verdad de la palabra, lo formaron como un ministro. Y permítame darle este consejo a los papás y mamás que tienen a sus niños pequeños todavía, de brazos, de menores de 5 o 6 años. Fórmelos para ser ministros de Cristo. Fórmelos para eso. Dales estudio, dales todo lo que puedas, pero incúlcales que van a ser servidores de Cristo. Solo Dios sabe lo que va a hacer con mi hijo Gabriel, pero yo desde niño le instruí que él va a ser un pastor predicador de la palabra. Y lo estoy instruyendo, no lo he puesto a predicar todavía porque quiero esperar el tiempo de Dios. Gloria a Dios por los jóvenes que ya predican, gloria a Dios por Cecilio que ya predica y es menor que él, gloria a Dios por eso. Pero todo tiene su tiempo y su momento. Así como lo preparas para que sea un doctor, para que sea un abogado, para que sea esto y lo otro, ¿por qué no prepararlo para que sea un adorador, que se apasione por la casa de Dios? ¿Sabe lo que logró esta abuela y esta mamá? Que ese joven Timoteo fuera escogido para ser el pastor de una de las iglesias más difíciles en la antigüedad, la iglesia de Éfeso. La iglesia donde había un gran ídolo y un gran templo a la diosa Diana, que muchos se desviaron de la verdad, pero Timoteo había tenido una fe no fingida, pura y perfecta. Amada madre, tú puedes ser mejor que todas estas mujeres que te he mencionado. Tú puedes ser mejor que Jocabed, puedes ser mejor que Ana, puedes ser mejor que Rebeca, puedes ser mejor que Eunice y que Loida, puedes ser mejor. Recibe el consejo de la palabra. Póngase de pie, por favor.